Al amanecer del 16 de febrero de 1917, en un patio de tierra húmeda, un pelotón de fusilamiento levanta sus rifles. Frente a ellos, un hombre joven, de apenas 30 años, los mira de frente. No lleva uniforme impecable ni charreteras brillantes. Su ropa está gastada por la campaña, las botas llenas de polvo seco, el rostro, adelgazado por años de guerra y persecución. Se llama Alberto Carrera Torres. Hace solo unos años era maestro rural, un hombre de libros y pizarrones. Ahora, el propio gobierno revolucionario lo acusa de traición. En unos segundos, su corazón dejará de latir, pero en este preciso instante, mientras el sol apenas corta la neblina, lo más inquietante es otra cosa. ¿Cómo llegó un maestro de 1900 escuela a convertirse en uno de los generales más incómodos de la Revolución Mexicana? ¿Y por qué sus propios compañeros de causa tienen tanta prisa por silenciarlo? Para entenderlo, hay que rebobinar 30 años atrás, hasta un rincón olvidado del mapa, abril de 1887. El aire en el municipio de Ciudad del Maíz, en San Luis Potosí, huele a leña húmeda y tierra recién arada. Los caminos son de polvo y piedras. Las casas de adobe se agrietan con el sol y se encharcan con la lluvia. Allí, en una familia campesina sin apellidos famosos ni títulos nobiliarios, nace un niño más. Nadie imagina que un día su firma aparecerá en una de las leyes agrarias más radicales del país, ni que su nombre terminará escrito, en una sentencia de muerte. En la infancia de Alberto, el mundo es pequeño. Unas cuantas calles, la iglesia, el mercado, y más allá, las tierras interminables de las haciendas. Desde muy temprano, el contraste es brutal. De un lado, las manos callosas de los peones, la espalda encorvada, las jornadas que empiezan antes del alba y terminan cuando el cielo ya está negro. Del otro, los caballos bien ensillados de los capataces, las fiestas en la casa grande, la música que se escucha de lejos mientras, en las chozas aún se remienda ropa a la luz de un quinqué. México vive bajo la larga sombra de Porfirio Díaz, el presidente eterno que presume ferrocarriles y fábricas. Pero en la vida de ese niño, el progreso no llega en forma de máquinas, sino de látigos y deudas que nunca se acaban. Alberto aprende muy pronto a leer el cuerpo de los adultos. La forma en que bajan la voz cuando alguien menciona al jefe político, el silencio tenso cuando se habla del hacendado, ese hombre al que prácticamente hay que pedir permiso hasta para respirar. Las risas se apagan cuando aparece un gendarme montado, con su uniforme impecable y mirada fría. En esos momentos el pueblo entero parece encogerse, los niños se esconden tras las faldas de sus madres, y Alberto siente en el pecho algo que todavía no sabe nombrar, una mezcla de miedo y rabia, la sensación de que todo está mal, pero nadie se atreve a decirlo. El primer gran giro en su vida llega con un sonido suave, casi insignificante. El roce de unas páginas al pasar, en una pequeña aula improvisada, con paredes desnudas y bancas cojas. Alberto descubre el poder de las letras. No recuerda la primera palabra que lee. Recuerda la sensación. De pronto, esas marcas negras sobre el papel se convierten en historias, en mundos lejanos, en ideas que no caben en su pueblo ni en la hacienda más grande de la región. El maestro, un hombre cansado y mal pagado, es, sin saberlo, el que abre esa grieta por donde se cuela la luz. La escuela es pobre, los libros son pocos y viejos, pero para Alberto son tesoros. Pronto destaca entre los demás niños. Mientras otros se distraen mirando por la ventana, él devora cada línea como si se le fuera la vida en ello. Aprende rápido, pregunta más de lo que el maestro está acostumbrado a responder, y empieza a notar otra injusticia, menos evidente, pero igual de feroz. No todos los niños pueden quedarse, algunos faltan a clase porque deben ayudar en el campo. Otros abandonan la escuela definitivamente cuando el hacendado decide que es hora de sumar manos pequeñas a la cosecha. El mensaje es claro: estudiar es un lujo, y solo unos pocos se lo pueden permitir. En el mismo salón donde Alberto se maravilla con las letras, otro niño también se abre paso, pero por una ruta muy distinta. Es hijo de un pequeño propietario, aliado de la hacienda, acostumbrado a que lo traten con deferencia, incluso siendo un crío. Se llama Rodolfo. A Alberto le basta una mirada para entender que aquel muchacho nunca conocerá el miedo a que se acabe el maíz, ni el terror de ver acercarse a los cobradores de deudas. Rodolfo lleva zapatos nuevos mientras muchos van descalzos. Estrena cuadernos cuando los demás remiendan los viejos.
Entre ellos nace una rivalidad silenciosa, alimentada por las miradas del maestro cuando elogia a uno u otro, por los comentarios de los adultos que murmuran que ese niño Carrera tiene cabeza, pero no tiene apellido. Lo que para Rodolfo es un juego de superioridad infantil, para Alberto se convierte en una obsesión. Cada vez que el otro se burla de sus ropas gastadas o de su acento campesino, Alberto aprieta los dientes y estudia con más furia. Esa competencia desigual marca su carácter. No quiere solo sacar buenas notas. Quiere demostrar que el origen no es destino, que un hijo de peones puede pensar tan lejos como el hijo de un aliado del hacendado. Sin saberlo, en esa pequeña guerra de miradas y números en el pizarrón, se fragua la forma en que, años más tarde, enfrentará a los poderosos de verdad. La adolescencia llega, y con ella, un país que empieza a hervir por debajo de la superficie. Por las cantinas y plazas de Ciudad del Maíz se oyen rumores de huelgas en minas lejanas, de periodistas encarcelados, de campañas, políticas que la prensa oficial ridiculiza y que sin embargo hacen eco en los pueblos. El nombre de Francisco I. Madero aparece en hojas mal impresas que pasan de mano en mano, de forma casi clandestina. Para muchos campesinos, aquello es ruido lejano. Para Alberto, que ya ha probado el vértigo de las ideas, cada folleto es gasolina, en un fuego que apenas empieza. Mientras tanto, la vida lo empuja hacia un camino claro: convertirse en maestro. No es una decisión casual. Ser maestro rural, en esos años, es casi un acto de resistencia silenciosa. Significa llevar letras a lugares donde la ignorancia no es un accidente, sino una herramienta de control. Alberto lo sabe. Sabe que en cada niño que aprende a leer hay una pequeña amenaza para el orden de las cosas, y aún así elige esa ruta. Consigue formación, aprende métodos, se empapa de pedagogía con la misma avidez con la que, de niño, devoraba sus primeros libros. Cuando regresa a su región como maestro, ya no es el niño que miraba con miedo a los gendarmes montados, es un joven de mirada firme, delgado, con bigote incipiente y una cartera llena de cuadernos. Lo esperan escuelas mal equipadas, pizarrones resquebrajados y una realidad que duele. Familias que dudan en mandar a sus hijos a clase porque el patrón prefiere que trabajen. Alberto entra al aula como quien entra a un campo de batalla, pero su arma es la tiza. Escribe palabras en el pizarrón y al hacerlo siente que le arrebata un centímetro de terreno a la oscuridad. Rodolfo, mientras tanto, ha seguido otro camino. Su familia ha cultivado relaciones con autoridades locales, con militares de paso, con políticos de San Luis Potosí. Ya no es el niño altanero de la escuela. Es un joven que viste mejor, que habla de leyes y de cargos públicos. Donde Alberto ve en la educación un instrumento para liberar, Rodolfo ve un peldaño en la escalera del poder. Sus rutas se cruzan de nuevo en reuniones del pueblo, en fiestas patronales, en conversaciones donde el tema de la política empieza a colarse entre los brindis y las canciones, y en cada encuentro, la vieja rivalidad resurge, ahora con consecuencias más serias. El país se acerca a 1910. Porfirio Díaz, anciano pero obstinado, se aferra al poder. Madero recorre regiones, despierta conciencias, llama a elecciones limpias. La tensión se siente incluso en lugares remotos como Ciudad del Maíz. Alberto, que ha leído el libro de Madero, La sucesión presidencial en 1910, siente que por primera vez alguien pone en palabras aquello que él ha visto toda su vida: la dictadura disfrazada de progreso, la pobreza adornada con discursos de orden y paz. Empieza a hablar de política en voz más alta, primero con colegas maestros, luego con campesinos que lo respetan. Sus palabras son sencillas, pero cargadas de pólvora. Si aprendimos a leer, también podemos aprender a elegir. En uno de esos encuentros públicos, Rodolfo se planta frente a él. Ya no son solo dos excompañeros discutiendo, ahora representan dos proyectos de país. Rodolfo, con su tono seguro, defiende la estabilidad del régimen, el supuesto peligro del desorden que traería un cambio brusco. Habla de inversiones, de ferrocarriles, de la necesidad de gente preparada en el gobierno. Alberto responde con ejemplos que tiene delante: jornaleros explotados, deudas impagables, injusticias que no caben en ningún informe oficial. La gente escucha, algunos asienten, otros miran al suelo. Entre el murmullo del público se empiezan a trazar líneas invisibles. ¿Quién está con quién? Ese enfrentamiento no pasa desapercibido. En una región donde el jefe político rinde cuentas al gobierno de Díaz,
Un maestro que habla demasiado es un problema, y un joven, bien relacionado como Rodolfo, es el mensajero ideal. Bastan un par de reportes discretos, un comentario en la tertulia adecuada, para que el nombre de Alberto Carrera Torres llegue a oídos de quienes deciden quién es peligroso y quién no. Y de pronto el maestro se descubre observado, notas en su puerta, preguntas insistentes, visitas cordiales, de autoridades que quieren saber por qué habla de Madero, de elecciones libres, de tierras para los campesinos. Lo que parecía una discusión de ideas se convierte en pocas semanas en una cuestión de supervivencia. Un día, al salir de la escuela, Alberto encuentra en la pared una advertencia torpe, escrita con letra apresurada. Deje de hablar de política si quiere seguir viviendo. La tinta se escurre en el revoque húmedo, pero el mensaje es claro. Algunos compañeros le aconsejan prudencia. Otros, en voz más baja, lo animan a continuar. El pueblo está dividido, y en esa grieta se cuela el miedo. La presión aumenta. Llega la noticia de que Madero ha sido encarcelado. Los periódicos oficiales celebran, pero en la sierra y en los pueblos la indignación crece. En las noches, a la luz de velas, Alberto lee los manifiestos que empiezan a circular. Al 20 de noviembre ya se le pone fecha. Día del levantamiento nacional contra Díaz. De pronto, todo lo que antes eran ideas y discursos se convierte en un calendario concreto. Ya no se trata de un algún día abstracto. Hay un día, una hora, un llamado a las armas, y Alberto, el maestro, se encuentra en medio de una cuenta regresiva que no pidió, pero que tampoco quiere ignorar. El golpe final llega de manera aparentemente menor, casi burocrática, una orden. Trasladan a Alberto a otra comunidad por necesidades del servicio. Él lee entre líneas lo que todos saben. Quieren aislarlo, alejarlo de la gente que lo escucha. Rodolfo, que ahora colabora abiertamente con las autoridades locales, se presenta como el renovador, el hombre joven del régimen, el que promete escuelas pero pide silencio. En una reunión tensa, frente a campesinos que apenas se atreven a hablar, Rodolfo lo acusa, sin decir su nombre, de agitar al pueblo, de meter ideas peligrosas en la cabeza de los niños. Esa noche Alberto no duerme. Sobre la mesa, además de sus pocos libros, reposa un papel doblado que le ha llegado por manos amigas. Una copia del llamado al levantamiento armado. Lo mira una y otra vez, consciente de lo que implica. Sabe que, al día siguiente, el jefe político recibirá instrucciones claras de controlar a los maestros revoltosos. Sabe que su traslado es la antesala de algo peor. Puede venir la destitución, la cárcel, la desaparición en alguna fosa sin nombre. Los minutos se vuelven pesados. El tiempo ya no es una abstracción, es un enemigo que corre en su contra. Un amigo llega casi a la medianoche, cierra la puerta con prisa y habla en susurros. Le cuenta que en la jefatura política ya se firmó una lista de sospechosos, a vigilar y neutralizar. El nombre de Alberto está allí. La orden no dice matar, claro. Usa palabras más suaves, pero todos entienden el verdadero sentido. Tiene, a lo sumo, unos cuantos días antes de que los rurales lleguen a tocarle la puerta, o de que aparezca accidentalmente muerto en algún camino. 3 días, quizás menos. 3 días para decidir si sigue siendo maestro, o si cruza la línea y se convierte en insurgente. En ese momento, la vieja rivalidad con Rodolfo deja de ser una simple historia de celos juveniles, se convierte en un duelo a muerte entre dos formas de entender el poder. De un lado, la obediencia al régimen, la comodidad de quien ha sido educado para mandar. Del otro, la terquedad de un hijo de campesinos que se resiste a creer que la injusticia es inevitable. La política ya no es un tema de conversación en la plaza. Es un filo que se acerca a su cuello. La madrugada avanza, y con ella, el peso de la decisión. Alberto mira por la ventana. En las calles del pueblo, todo parece igual. Los perros ladran en la distancia. Alguna luz se apaga, el silencio cubre las casas de adobe, pero él sabe que nada es igual. En pocas horas el sol saldrá sobre un hombre que ya no puede seguir pretendiendo que se trata solo de dar clases de lectura y escritura. El calendario marca los días que faltan para el 20 de noviembre. El reloj marca las horas que le quedan antes de que vengan por él. Respira hondo, toma uno de sus libros, lo abre, lo cierra, luego vuelve a desplegar el papel del llamado al levantamiento. La tinta está fresca, las palabras son directas, casi brutales. No hay promesas de gloria, solo la constatación de que el régimen no se irá por voluntad propia. Afuera, en los caminos polvorientos que llevan a la sierra,
ya se mueven hombres que han tomado una decisión que él aún no termina, de aceptar cambiar el lápiz por el fusil. Cuando finalmente apaga la vela, Alberto no ha pronunciado en voz alta su decisión, pero su vida ya ha girado hacia un punto sin retorno. El maestro que creía en la fuerza pacífica de las palabras sabe que el tiempo se le agota. 3 días. 3 días para dejarlo todo, para despedirse sin despedirse, para escoger de qué lado de la historia quiere estar, y sin saberlo, mientras el primer canto de un gallo rompe el silencio, da el primer paso hacia el camino que lo llevará, años después, a aquel patio de tierra húmeda frente al pelotón que ya lo está esperando. 3 días. Ese es todo el margen que tiene un maestro de escuela para decidir si se convierte en proscrito, o en general de la revolución. Menos tiempo del que tarda una cosecha en secarse, menos tiempo del que tardaría el gobierno en firmar su orden de arresto, mientras en Ciudad del Maíz las gallinas empiezan a revolotear en los corrales y algún cura bosteza antes de la primera misa. La vida de Alberto Carrera Torres está colgando de un hilo invisible que solo él parece ver con claridad. La mañana siguiente a aquella noche de desvelo, el aula lo recibe como siempre. Bancas desiguales, polvo de gis en el aire, un mapa amarillento de la República colgado de una pared torcida, pero algo ha cambiado. Alberto entra, recorre con la mirada cada rincón como si quisiera grabarlo en la memoria. No habrá despedidas formales, no habrá discursos. Cualquier gesto extraño despertaría sospechas. Se acerca al pizarrón, toma un pedazo de tiza y escribe una frase que solo los niños más avispados entenderán. Aprender a leer es aprender a no obedecer ciegamente. No firma. Deja la tiza, recoge sus pocos libros y sale, sabiendo que, cuando vuelva a ver un pizarrón, ya no será como maestro. El tiempo apremia. Los rumores de la lista negra corren más rápido que los caballos de los rurales. Un par de amigos de confianza lo esperan en un corral apartado, donde las voces se pierden entre el rebuzno de los burros y el golpeteo de cubetas contra los bebederos. No son soldados profesionales, son campesinos, jornaleros, algún arriero que ha escuchado hablar de Madero y ha decidido que ya tuvo suficiente de deudas eternas. Las armas que traen dan más miedo que seguridad. Escopetas viejas, pistolas oxidadas, machetes afilados a escondidas. Alberto los mira y entiende la magnitud de la locura. Va a enfrentar a un régimen armado hasta los dientes, con hombres que apenas saben cómo cargar un rifle, y sin embargo algo en esa precariedad le parece honesto. No hay uniformes relucientes ni bandas de música, solo miradas cansadas, decididas. El plan es sencillo y brutal. Desaparecer del pueblo antes de que los rurales lleguen a buscarlo, internarse en la sierra y esperar el 20 de noviembre, la fecha marcada por el llamado de Madero. Hasta entonces deberán sobrevivir, conseguir armas, sumar voluntades. Cada día que pasa puede ser el último día de libertad, pero también un día ganado a la dictadura. El reloj corre en su contra, pero por primera vez Alberto siente que no solo huye, avanza hacia algo. La primera noche en la sierra es un choque de mundos. El maestro, acostumbrado al techo de lámina y al olor de tinta fresca, ahora duerme a cielo abierto, envuelto en una cobija raída, con el fusil prestado como única almohada, los sonidos del monte, el crujir de ramas, el aullido lejano de un coyote, el rumor del viento entre los árboles, se mezclan con pensamientos que no lo dejan descansar. ¿Será capaz de ordenar un ataque? ¿Podrá mirar a los ojos a un hombre al que va a dispararle? La teoría de la injusticia se ha convertido de pronto en la práctica de la guerra. Los días siguientes son una carrera contra el tiempo. Hay que moverse antes de que lleguen los federales, antes de que Rodolfo, con sus conexiones y su lengua afilada, logre convencer a las autoridades de lanzar una ofensiva fulminante. Desde el pueblo llegan noticias fragmentadas. Que si el maestro se fugó con bandidos, que si lo vieron armado, que si en realidad trabaja para enemigos extranjeros. Rodolfo aprovecha la ausencia para presentarse como el joven responsable que se queda a defender el orden, organizando guardias rurales leales al régimen. La vieja rivalidad de la escuela se ha convertido en una línea de fuego. El desertor idealista en la sierra contra el colaborador pulcro en el pueblo. El 20 de noviembre llega sin fanfarrias. No hay trompetas sonando al unísono en todo el país. No hay un cañonazo que marque la hora precisa en que la historia debe cambiar.
Para Alberto y sus hombres, la fecha se parece mucho a cualquier otro día de penurias. Frío en la madrugada, tortillas duras, café aguado, pero por dentro todos saben que esa jornada no es una más. Han acordado atacar un pequeño destacamento de rurales en un cruce de caminos. Nada espectacular, ningún símbolo glorioso, salvo uno. Por primera vez, en vez de agachar la cabeza al ver un uniforme, van a apuntarle. El enfrentamiento dura mucho menos de lo que los corridos posteriores insinuarán. No hay coreografías heroicas, solo disparos nerviosos, gritos confusos, caballos que se desbocan. Alberto, que nunca había jalado un gatillo contra un ser humano, siente que el brazo se le endurece cuando ve a un rural apuntarle. Todo se reduce a un segundo. O aprieta o cae. Aprieta. El ruido del disparo le golpea el pecho. El retroceso le entumece el hombro. Ve al hombre caer y el mundo se le encoge. Sabe que no es un villano de novela, que probablemente también tiene familia, miedos, dudas, pero también sabe algo más. Si él no lo mataba, lo habrían matado a él y a quienes lo siguen. Esa certeza brutal termina de romper al maestro pacífico que fue. Tras esa escaramuza, mínima para los partes militares, gigantesca para los campesinos que la vivieron, el nombre de Alberto empieza a circular de boca en boca. El maestro que se levantó, el que se atrevió a disparar al gobierno. Algunos lo mencionan con admiración, otros con temor. Para las autoridades se convierte en sinónimo de foco rebelde. Para los campesinos, en una señal de que la rebelión no es solo cosa de caudillos lejanos. Rodolfo, desde su escritorio en la jefatura política local, lee los informes con el ceño fruncido, reconoce el nombre, le parece una broma del destino. Aquel muchacho al que despreciaba por pobre, ahora le aparece en los papeles como peligro público. La revolución se expande como incendio mal contenido, caen plazas, se negocian treguas, se cambian banderas en los edificios oficiales como quien cambia de sombrero según sople el viento. Porfirio Díaz termina por renunciar y marcharse al exilio. Cuando la noticia llega a la sierra, muchos gritan, se abrazan, disparan al aire en señal de júbilo. Alberto siente una mezcla extraña de alegría y desconfianza. La primera parte del sueño se ha cumplido. El dictador se va, pero en su memoria están las manos callosas de los peones, las deudas impagables, las tierras acaparadas por unos cuantos. Derribar a Díaz no garantiza, por sí mismo, que la tierra cambie de dueño. La llegada de Madero al poder trae un respiro y a la vez una nueva tensión. Algunos revolucionarios depusieron las armas confiando en las promesas de cambio. Otros las guardan bajo la cama, por si acaso. Alberto, que ha combatido pensando en los campesinos de su región, observa con atención los primeros pasos del nuevo gobierno. Se anuncian reformas, se celebran elecciones menos amañadas, se respira un aire distinto en la capital, pero en los pueblos las cosas se mueven con desesperante lentitud. Los hacendados siguen mandando, las deudas siguen encadenando a las familias. Los jefes políticos cambian de retrato en la pared, pero no de maneras. Rodolfo, hábil como pocos para adaptarse al viento, se recicla con rapidez. Donde antes defendía al régimen porfirista, ahora se declara maderista convencido. Viaja a la capital del estado, hace antesala en oficinas, se ofrece como intermediario entre el nuevo gobierno y los viejos hacendados de buena voluntad. Su discurso cambia de tono pero no de fondo. Habla de reformas graduales, de evitar excesos, de controlar a los radicales que podrían asustar a los inversionistas. Entre esos radicales, aunque nadie lo diga en voz alta, está incluido Alberto. La tensión se rompe en febrero de 1913, con la decena trágica. Los telegramas traen noticias cada vez más oscuras. Combates en la capital, traiciones en los cuarteles, un general que se levanta contra Madero. En cuestión de días, todo lo que parecía un avance hacia la democracia se derrumba con estrépito. Madero es apresado y asesinado. Cuando Alberto oye la noticia, siente que le arrancan un pedazo de esperanza del pecho. No era un santón ni un ingenuo respecto a Madero, conocía sus límites. Pero verlo caer de esa manera a manos de los mismos que había intentado desplazar por la vía legal, lo convence de algo definitivo. El poder no cede solo porque se le pide por favor. La reacción de Alberto ante el golpe de Victoriano Huerta no es de resignación, es de furia organizada. Se suma a las fuerzas constitucionalistas que, en el noreste del país, empiezan a reagruparse bajo el llamado de Venustiano Carranza. Allí, entre viejos maderistas desencantados, campesinos agraviados,
antiguos oficiales federales que se cambian de bando y oportunistas. De toda laya, el maestro rural se distingue por algo inesperado. Disciplina. No bebe en exceso, no permite saqueos indiscriminados, insiste en que sus hombres paguen, aunque sea con vales firmados, lo que toman, de las tiendas de los pueblos. Algunos lo consideran un iluso, otros un líder distinto. En esos años de campaña contra Huerta, Alberto descubre otra faceta de sí mismo. Estratega. Lo que aprendió como maestro, organizar grupos, explicar con claridad, trazar en el pizarrón rutas y problemas, se convierte en herramienta militar, usa palos y piedras para dibujar mapas en el suelo. Enseña a campesinos analfabetos a leer señales básicas y órdenes escritas. Convierte a un montón de voluntades dispersas en una columna que puede coordinarse. No tiene academias militares, pero tiene algo igual de precioso. La confianza de hombres que saben que no los sacrifica a lo tonto. Una noche, cerca de un caserío en la frontera entre San Luis Potosí y Tamaulipas, Alberto recibe información que parece sacada de una novela. Un tren cargado de maíz y otros víveres pasará por un tramo mal vigilado, custodiado por pocos federales leales a Huerta. Sus superiores dudan. Atacar un tren puede interpretarse como bandolerismo, y la prensa del régimen aprovecharía para pintarlos como simples ladrones. Alberto propone algo distinto. Plantea tomar el tren, sí, pero para vaciar sus bodegas en favor de los pueblos que llevan meses comiendo casi nada, y al mismo tiempo, dejar constancia escrita de la expropiación en nombre de la revolución. El plan funciona de manera casi quirúrgica. De madrugada, su columna intercepta el tren, reduce a la pequeña guardia casi sin derramamiento de sangre y dirige la máquina hacia una zona segura. Allí, en cuestión de horas, sacos de maíz cambian de manos como si fueran tesoros. Mujeres con niños en brazos lloran al ver, por primera vez en mucho tiempo, reservas de alimento que no tienen que mendigar al hacendado. Alberto, consciente de que los ojos del régimen lo vigilan, dicta un documento sencillo pero contundente en el que firma como comandante, revolucionario, y justifica la acción como un acto de justicia social. Aquella hoja, escrita con prisas sobre una mesa rústica, es un ensayo de lo que poco después será su gran apuesta. Una ley agraria. La fama de ese gesto corre tanto como la del tren robado. En las cantinas se canta al maestro que reparte maíz, mientras en los despachos los enemigos fruncen el ceño. Rodolfo, que ha logrado acomodarse en la estructura huertista local como asesor del gobernador provisional, envía informes alarmistas a sus superiores. Advierte que ese tal Carrera Torres no solo pelea, sino que mete ideas raras en la cabeza de la gente. Ideas de reparto de tierras, de derechos, de leyes nuevas. En su pluma, el viejo compañero de escuela se vuelve un virus peligroso que hay que contener antes de que infecte a más regiones. El tiempo, otra vez, se convierte en enemigo y aliado. Huerta no durará mucho. Los constitucionalistas avanzan. Las alianzas cambian cada mes. Los ejércitos de Villa y Zapata remueven el tablero político. En medio de ese caos, Alberto siente que tiene una ventana estrechísima para hacer algo que vaya más allá de ganar batallas. No quiere limitarse a repetir la historia de tantos caudillos que triunfan en el campo, y luego, al llegar al poder, se olvidan de aquello por lo que decían pelear. Así nace la idea de redactar una ley agraria propia, concreta, radical, que deje por escrito el tipo de país por el que, según él, vale la pena arriesgar la vida. En 1913, tras tomar una ciudad importante del noreste, más por tenacidad que por recursos, Alberto se encuentra con algo que casi le resulta más intimidante que un batallón enemigo. Un escritorio, una lámpara, papel suficiente y unos cuantos abogados y maestros, dispuestos a trabajar con él. Entre disparos lejanos y noticias contradictorias del frente, se encierra en una oficina prestada y empieza a dictar artículos. La ley agraria, que lleva su nombre, surge entre velas que se apagan y se encienden, entre el repicar de cascos en las calles y el rumor de que podrían perder la plaza en cualquier momento. Cada artículo es un desafío frontal al viejo orden. Se plantea que la tierra debe repartirse entre quienes la trabajan, que las grandes haciendas pueden ser expropiadas, que las comunidades tienen derechos sobre sus ejidos, que la justicia no puede seguir siendo una palabra bonita en labios de quienes nunca han pisado un surco. Sus colaboradores miran con una mezcla de admiración y miedo
Algunos le advierten que Carranza, aunque revolucionario, no verá con buenos ojos una ley tan radical surgida desde abajo, sin pasar por la burocracia del movimiento. Alberto escucha, pero sigue escribiendo. Sabe que, si espera a que todo sea oportuno, la oportunidad se fumará entre promesas y comisiones. Mientras la tinta aún está fresca, llega un telegrama que es a la vez reconocimiento y advertencia. Desde la jefatura constitucionalista se le comunica su ascenso. A partir de ese momento, Alberto Carrera Torres será reconocido como general. Su nombre aparece junto al de otros jefes militares de la región. El maestro rural se ha convertido oficialmente en un hombre de alto rango, pero en la misma comunicación, apenas disfrazada, hay una segunda nota. Se le insta a coordinar sus iniciativas políticas y sociales, con la línea general del movimiento. Traducido, no se salga del carril, no vaya demasiado lejos. El ascenso trae consigo honores efímeros y enemigos más peligrosos. Ya no solo lo odian los viejos porfiristas o los huertistas en retirada. También lo miran con recelo algunos revolucionarios que temen que su ley agraria encienda expectativas imposibles de controlar. Entre esos críticos se cuela un nombre que ya no esperaba ver en ese nivel. Rodolfo, tras el derrumbe de Huerta, ha logrado una vez más caer de pie. Ahora se presenta como civil revolucionario, moderado, apto para puestos de gobierno en la nueva etapa. Ha sobrevivido a todos los cambios de bandera sin ensuciarse las manos en el campo de batalla, pero llenando carpetas con informes sobre elementos indisciplinados, entre los que destaca, con subrayados y adjetivos venenosos, Alberto Carrera Torres. El enfrentamiento ya no es solo de fusiles, sino de papeles, de telegramas, de susurros en despachos cerrados, mientras Alberto recorre pueblos para explicar, con palabras simples, lo que su ley agraria significaría para los campesinos. Rodolfo se sienta en mesas de negociación a advertir sobre los peligros del extremismo. Uno promete tierra, el otro promete estabilidad, uno carga el polvo del camino, el otro el perfume discreto de los salones oficiales. El duelo de la infancia ha escalado hasta un nivel en el que el perdedor no saldrá solo humillado. Puede salir muerto. La toma de una capital regional, esa ciudad que, desde niño, Alberto veía como un lugar lejano, casi mítico, se convierte en el punto culminante de esta fase de su vida. La ofensiva está marcada por un plazo inamovible. Si no logran controlar la plaza antes de que llegue una columna enemiga mejor armada, el esfuerzo de años puede desmoronarse. Carranza necesita resultados que mostrar, y la presión sobre sus generales es enorme. Alberto planifica el ataque con una mezcla de frío cálculo y urgencia. Sabe que no puede darse el lujo de una campaña larga. De nuevo, el tiempo como cuchillo en la garganta. El combate es intenso, calle por calle, ventana por ventana. Las balas silban entre edificios de cantera. Los caballos resbalan en calles empinadas. Las órdenes se pierden en el estruendo. En medio de ese caos, Alberto no es el general distante que observa desde una colina. Está en las calles, orientando a sus hombres, evitando que disparen contra civiles, frenando impulsos de saqueo. Cuando por fin la bandera enemiga baja del edificio de gobierno y se izan los colores del movimiento constitucionalista, muchos cantan victoria absoluta. Alberto, sudoroso, con la ropa manchada de polvo y sangre, mira el reloj. Han ganado la batalla justo antes de que llegaran las tropas de refuerzo. Un atraso de unas pocas horas habría significado la derrota. Otra vez, su vida y su proyecto se han sostenido sobre un margen de tiempo mínimo. Esa noche, mientras en la ciudad recién tomada, algunos celebran en plazas iluminadas con faroles, Alberto se refugia en una oficina para revisar una vez más el texto de su ley agraria. Quiere proclamarla allí mismo, frente al pueblo, aprovechar el momento de euforia para fijar en la memoria colectiva que la revolución no solo cambia de autoridades, sino de reglas. Pero antes de que pueda hacerlo, llega un emisario con un mensaje sellado. Es una orden directa de arriba. Cualquier proclamación de leyes locales debe esperar la aprobación del primer jefe. En palabras simples, frene, general, no se adelante. La orden lleva, al final, una firma conocida, no la de Carranza, sino la del funcionario regional encargado de transmitirla. El nombre es un golpe inesperado: Rodolfo, el antiguo compañero de escuela, el rival que siempre jugó del lado del poder, ahora aparece como intermediario oficial entre el centro y la periferia, entre la mesa donde se deciden los destinos del país y la calle donde se han derramado litros de sangre.
Es un twist cruel. Mientras Alberto conquista con fusil y convicción, Rodolfo conquista con pluma y protocolo. Alberto guarda el papel, respira hondo y mira por la ventana. Afuera, los campesinos que lo han seguido hasta allí cantan corridos improvisados donde lo llaman general del pueblo y celebran la promesa de tierra. Adentro, sobre el escritorio, la ley agraria espera, lista, pero atrapada en un limbo peligroso, demasiado avanzada para quienes quieren, una revolución de escritorio, demasiado oficial para que pueda ser ignorada. El maestro que se convirtió en guerrillero y luego en general siente, con una claridad casi dolorosa, que está entrando en un territorio nuevo y más resbaladizo. La revolución por dentro del poder, y mientras en las calles la pólvora se disipa y los cantares se mezclan con el murmullo de la noche, una pregunta empieza a perseguirlo, con la misma insistencia que el tic-tac de un reloj invisible. ¿Qué es más difícil, derrotar a un dictador, o sobrevivir a tus propios compañeros de causa cuando tus ideas van un paso más adelante que las suyas? Un hombre que ha aprendido a derribar dictadores con balas, ahora tiene que aprender a sobrevivir a memorándums, sellos oficiales y sonrisas hipócritas. Es el contraste más brutal de la revolución. La pólvora se disipa en las calles, pero el peligro verdadero empieza cuando se apaga el último disparo. Alberto Carrera Torres, maestro convertido en general, descubre que el enemigo al que ahora debe enfrentar no lleva charreteras doradas, ni sable al cinto. Lleva pluma, escritorio, y a veces un apellido que le resulta dolorosamente familiar. Rodolfo. En la ciudad recién tomada, el amanecer llega con un silencio extraño. No hay cañones tronando a lo lejos, no se oyen caballos galopando en retirada, solo el rumor de escobas barriendo casquillos en las calles y el murmullo de mujeres que, con cautela, vuelven a abrir las puertas de sus tiendas. Alberto mira desde el balcón del edificio de gobierno, la plaza donde, unas horas antes, sus hombres se jugaban la vida. Ahora, esa misma plaza huele a café recalentado y a papeles húmedos de tinta. Decretos improvisados, listas de abastecimientos, órdenes de servicio. Sobre la mesa, la hoja de su ley agraria espera como un animal enjaulado. El telegrama con la orden de esperar instrucciones del primer jefe está justo encima, como una piedra puesta en el pecho de un ahogado, y abajo, casi como una broma del destino, la firma Rodolfo, el niño aplicado de la escuela, el joven ambicioso del pueblo, el colaborador del porfirismo, el funcionario huertista reciclado en 1950, constitucionalista moderado, ahora convertido en filtro entre la voluntad de un maestro revolucionario y la maquinaria pesada del nuevo gobierno. Alberto aprieta los dientes, dobla con cuidado la ley, la guarda dentro de su chaqueta, casi al nivel del corazón. Si no puede proclamarse en esa plaza, se proclamará de otro modo. No necesita clarines ni banda militar. Le basta con el hambre de la gente. Así empieza su verdadera campaña. No la de tomar ciudades, sino la de intentar cambiar, palmo a palmo, la manera en que se reparte la tierra en el noreste del país. Durante meses, su rutina se transforma en algo que ningún manual militar habría previsto. Un día está montado a caballo, dirigiendo a sus tropas para perseguir a los últimos destacamentos huertistas. Al día siguiente, se sienta en la cocina de un jacal, con un trozo de tortilla en la mano, explicando a campesinos desconfiados qué significa eso de ejidos, restitución de tierras, expropiación por causa de utilidad pública, dibuja con un palito sobre el suelo de tierra, aquí el río, aquí la hacienda, aquí el pueblo, traza líneas, borra, vuelve a trazar. La guerra se convierte en pizarrón, el pizarrón en arma. Los logros empiezan siendo casi invisibles, como las primeras gotas antes de un aguacero. Un pequeño rancho donde el hacendado se ve obligado, por la simple presencia del general y sus hombres, a permitir que los peones cultiven una franja de tierra para ellos. Un pueblo donde se clausura la tienda de raya y se establecen precios justos, anotados a mano en una tabla colgada frente a la plaza. Una escuela reabierta, con bancos remendados y un mapa sucio de la República, pero llena de niños que ya no tienen que caminar descalzos 15 kilómetros porque sus padres, por primera vez, no están encadenados a la hacienda de sol a sol. Alberto entiende que tiene una ventaja tan poderosa como precaria. Su grado militar y su prestigio lo vuelven en la práctica una autoridad indiscutida en la región, pero sabe también que ese poder tiene fecha de caducidad.
En los telegramas que llegan desde el cuartel general se repite una frase que suena inocente y que sin embargo es un cuchillo con 1980, el filo escondido, regularizar la situación. Traducido, integrar las fuerzas al Ejército Nacional, someter los decretos locales a revisión, posponer cualquier reforma hasta que haya condiciones. La burocracia ha encontrado la manera más pulida de decir esperen, decir regularicemos. Es entonces cuando Alberto se impone su propio límite de tiempo. Si el centro quiere demorarlo todo, él va a adelantarse. Se da 3 meses. 3 meses para aplicar, en los hechos, lo que su ley proclama en el papel. 3 meses para que los campesinos dejen de hablar de la tierra como un sueño y empiecen a hablar de ella como algo que ya están midiendo con sus propios pasos. 3 meses antes de que lleguen comisiones, sellos, juntas y todos esos mecanismos que, bajo el pretexto de poner orden, suelen devolver las cosas al punto de partida. En ese trimestre frenético, el general parece multiplicarse. Una semana está en un valle de San Luis Potosí, recorriendo potreros con un grupo de ancianos que le muestran, con rabia en los ojos, los límites de lo que sus abuelos trabajaban antes de que un papel legal se los arrebatara. A la siguiente, aparece en un caserío de Tamaulipas, donde reúne a la gente en el atrio de la iglesia y sin alzar demasiado la voz, anuncia que la hacienda vecina se dividirá en parcelas. El cura, nervioso, mira hacia la casa grande. Los peones, incrédulos, miran hacia la tierra como si fuera una mujer que de pronto les sonríe. Las escenas se repiten, con variaciones, como un rosario de pequeñas revoluciones, hombres que lloran al recibir un pedazo de tierra con un simple papel firmado por el general, mujeres que, acostumbradas a pedir permiso hasta para cortar leña, cruzan por primera vez el portón principal de una hacienda sin agachar la cabeza, niños que ayudan a clavar estacas para marcar lindes nuevos, jugando a medir lo que antes era intocable. No son grandes proclamaciones desde una capital, son actos concretos en pueblos donde nunca antes se había escuchado la palabra derecho, junto a la palabra campesino, pero mientras en los pueblos la noticia corre como viento, el general maestro está repartiendo tierras. En las oficinas la versión que circula es muy distinta. Rodolfo, instalado ahora en un despacho con paredes altas y ventanas que dan a un jardín cuidado por jardineros pagados con fondos públicos, recibe informes, los corrige, los amplifica. Donde un comunicado dice que una hacienda se ha puesto bajo control de la autoridad revolucionaria, él escribe ocupación arbitraria. Donde se menciona que los peones cultivan ahora parcelas propias, él subraya aliento a expectativas imposibles. Su pluma, como cuando era estudiante disciplinado, no se equivoca en ortografía. Se equivoca a propósito en intención. En un informe dirigido a sus superiores, redacta una frase que, años después, seguirá siendo veneno destilado. El general Carrera Torres, aunque de probados méritos en campaña, está dejando de ser un militar para convertirse en agitador social difícil de controlar. La acusa de ser demasiado radical para la estabilidad, demasiado legalista para los caudillos, demasiado querido por los campesinos, como para dejarlo seguir creciendo. No dice una sola palabra sobre la tiza con la que Alberto trazó rutas en pizarrones de escuela, pero cada adjetivo suyo intenta borrar esa parte del hombre y reducirlo al estereotipo conveniente. El peligroso, a la par de esa guerra de papeles, la situación nacional se vuelve más enrevesada que un nudo ciego. Huerta cae, los constitucionalistas avanzan. Villa y Zapata se convierten en símbolos y amenazas al mismo tiempo. Las banderas cambian de manos sin que siempre cambien las costumbres. En ese caos Carranza necesita mostrar control, orden, unidad. Los generales que improvisan leyes propias son para él un lujo que no puede permitirse. Un día llega a manos de Alberto un telegrama con ultimátum. Antes de que termine el mes, deberá presentar un informe detallado de 1900 y sus decretos agrarios y someterlos a revisión del centro. Si no lo hace, sus disposiciones serán consideradas nulas y sin efecto. De nuevo, el reloj. Ahora no se trata solo de 3 meses autoimpuestos, sino de una fecha marcada con tinta en un papel oficial. Alberto tiene menos de 30 días para decidir si se dobla o se mantiene. Podría, como otros jefes, simular, mandar un informe ambiguo, echarle la culpa a sus subordinados, culpar al caos de la guerra, pero el maestro que fue no sabe mentir en papel. Reúne a sus colaboradores, extiende sobre una mesa los decretos que ha emitido, las listas de tierras repartidas,
los nombres de las familias beneficiadas, lo que otros ocultarían, él lo muestra. Es un acto de transparencia y un acto de riesgo. Mientras en su campamento se cuentan hectáreas, en el despacho de Rodolfo se cuentan oportunidades. El funcionario percibe que el momento que ha esperado desde la escuela está cerca. El momento en que podrá, por fin, inclinar la balanza para demostrar que él, el muchacho de zapatos limpios y cuadernos impecables, tenía razón, y no ese maestro rebelde que se atrevió a contradecir al orden establecido. Si logra convencer al centro de que Alberto es un peligro, no solo consolidará su carrera, borrará de la historia, o al menos eso, cree, la sombra de aquella rivalidad juvenil que lo incomoda. Pero la historia rara vez se deja escribir por un solo autor. Mientras Rodolfo afila su pluma, algo se mueve lejos de los escritorios. Se convoca a un congreso constituyente en Querétaro. El país, aún con heridas abiertas, se propone redactar una nueva constitución. Cuando Alberto escucha la noticia, siente una punzada en el pecho que no es solo entusiasmo. Es urgencia pura. Si alguna vez hubo un momento para que una ley agraria radical se convierta en norma nacional, es este. Si sus artículos no logran cruzar las montañas y llegar, de alguna forma, hasta las manos de esos diputados, la tierra podría seguir, atrapada en el mismo laberinto de siempre, pero ahora con sello revolucionario. No tiene invitación oficial al Congreso. Nadie ha pensado en el maestro general del noreste como ideólogo. Lo ven, cuando mucho, como jefe regional. Sin embargo, se niega a aceptar el papel de espectador, decide hacerlo a su manera. Reúne a un pequeño grupo de hombres de confianza. Un maestro rural, un joven abogado, un campesino que aprendió a firmar su nombre hace apenas unos meses, y les encomienda una misión temeraria: llevar su ley agraria, copiada a mano en varias versiones, hasta Querétaro. Deberán convencer a algún diputado sensible, infiltrarla como propuesta, lograr que, al menos, algunas de sus ideas permeen. El viaje es un vía crucis. Los emisarios deben esquivar retenes, burlar sospechas de espionaje, dormir en graneros. En un tramo del camino, un destacamento leal a un general rival les confisca los papeles. Creyendo los documentos secretos, solo la serenidad del maestro rural, que habla, casi suplicando, de lo que esas hojas significan para los pueblos, logra que el oficial los deje seguir, tras hojear al azar y reírse al ver tantas palabras grandes. Usufructo, ejido, expropiación. Es casi un milagro que una de esas copias llegue, días después, a las manos callosas de un diputado que antes de ser político fue campesino. En Querétaro, mientras las plumas discuten artículos sobre la presidencia, la religión y los poderes de la federación, un puñado de frases de la ley de Alberto se filtran como agua por las rendijas. No se menciona su nombre completo. Nadie pronuncia Carrera Torres en voz alta en la tribuna. Pero hay ecos. El reconocimiento a la propiedad de los pueblos, la posibilidad de expropiar latifundios, la idea de que la nación tiene derecho a recuperar la tierra para repartirla, son pinceladas, no el mural completo que él soñó, pero están ahí. Semillas discretas plantadas en papel. Alberto no lo sabe con precisión. No tiene noticias detalladas del debate. Solo le llegan rumores, cartas retrasadas, telegramas incompletos, pero intuye que algo se está jugando a contrarreloj. Por un lado, su ley avanza en secreto, camuflada en la discusión constitucional. Por otro, Rodolfo avanza en abierto, enviando a diario informes más y más alarmistas sobre el caudillo agrarista, que podría desbordar el control del centro. El conflicto entre ambos, que nació en un aula polvorienta, ha ascendido ahora a la categoría de lucha entre dos proyectos de país. Uno que quiere tierra y derechos desde abajo, otro que quiere cambios medidos desde arriba. La respuesta del gobierno no tarda en llegar, y lo hace, de nuevo, en forma de tiempo limitado. Un telegrama breve, frío, firmado ahora sí por una autoridad indiscutible, le ordena presentarse en la capital regional antes de una fecha concreta. Si no lo hace, será declarado rebelde contra el propio gobierno constitucionalista al que dice servir. Es un ultimátum que no deja mucho margen. Sus oficiales se miran inquietos. Algunos, más fogosos, proponen desconocer la orden, atrincherarse en las sierras, repetir la historia, otra vez levantarse, pero ahora, contra quienes se proclamaron herederos de Madero. Alberto escucha, mira el mapa, recuerda los rostros de los campesinos que han empezado a sembrar en sus nuevas parcelas. Si él se rebela ahora,
la guerra se reabrirá sobre esos mismos campos. Donde hoy crecen surcos de maíz, mañana podrían cavarse trincheras. ¿Vale la pena defender su dignidad de general al costo de incendiar lo que apenas está brotando? La pregunta lo desvela más que cualquiera de los disparos que ha oído en años. Tiene 10 días para decidir, 10, ni uno más. En esos 10 días recorre, casi febril, los pueblos que ha transformado. No lo hace para despedirse, al menos no conscientemente. Lo hace para mirar con sus propios ojos si todo esto ha valido la pena. Ve surcos verdes donde antes había barbecho estéril. Ve a un viejo que, apoyado en un bastón, le muestra orgulloso el árbol que plantó en el lindero de su parcela recién recuperada. Ve a una niña que le enseña, tartamudeando, a leer el nombre que él mismo le dictó alguna vez en un pizarrón improvisado. T-I-E-R-R-A. Cada escena es una puñalada y una caricia. Lo que ha logrado es real, pero también frágil. Si se convierte en rebelde, todos esos avances quedarán al arbitrio del próximo general, del próximo jefe político, del próximo Rodolfo. Si, en cambio, acude a la cita, se expone a un juego que bien podría estar amañado, no es ingenuo, sabe que una orden de presentación puede esconder una trampa, pero también sabe que la revolución no puede permitirse guerras internas sin fin. La decisión, al final, la toma con la misma mezcla de racionalidad y fe con la que alguna vez se lanzó a la sierra con campesinos mal armados. Va a presentarse, no como súbdito temeroso, sino como general que rinde cuentas de sus actos. Si quieren juzgarme, que lo hagan a la luz del día, le dice a sus oficiales. Deja atrás la mayoría de su tropa. No quiere que el viaje se confunda con una demostración de fuerza. Y parte con una escolta reducida hacia la capital regional. Rodolfo, al enterarse por adelantado gracias a sus informantes, sonríe con una satisfacción que intenta esconder incluso de sí mismo. El camino de regreso a la ciudad que tomó con sangre y estrategia se siente distinto ahora. No hay euforia de victoria ni nervios de combate. Hay una especie de calma tensa, esa que precede a las tormentas que no se ven, pero que se huelen en el aire. Al aproximarse, Alberto nota detalles que no le gustan. Más guardias de lo habitual en los accesos, caras nuevas en los puestos de mando, una frialdad en los saludos que no estaba allí cuando entró como libertador. La bandera sigue siendo la misma, pero el ambiente ha cambiado de temperatura. Lo reciben en un salón amplio, con retratos de próceres en las paredes y una mesa larga donde se alinean funcionarios con trajes oscuros. Entre ellos, impecable, está Rodolfo. Sus ojos se cruzan por un segundo, no se reconocen con alegría, pero tampoco con odio abierto. Es una mirada de examen mutuo. Uno ve al otro vestido con uniforme, con la piel quemada por el sol. El otro ve al uno con corbata perfectamente anudada, manos suaves, pluma en el bolsillo del chaleco. La reunión empieza con cortesías medidas. Hablan de reorganización, de unificación del mando, de armonizar los esfuerzos locales con el proyecto nacional. Alberto responde con datos, cifras, nombres de pueblos, ejemplos concretos de cómo su ley agraria ha reducido la tensión social en la región. Mientras él habla, varios de los presentes miran más los papeles frente a ellos que su rostro. Rodolfo, en cambio, lo observa con una intensidad quirúrgica, buscando quizá el momento exacto para clavar el bisturí, y lo hace con una frase aparentemente inocente. Nadie pone en duda sus buenas intenciones, general. Lo que preocupa es que si cada jefe militar dicta sus propias leyes, corremos el riesgo de caer en la anarquía. Anarquía. La palabra se queda flotando en el aire como una acusación mayor que cualquier balazo. A partir de allí, las preguntas se vuelven más incisivas, los tonos más fríos, las alusiones más peligrosas. Se mencionan quejas de hacendados leales a la causa que se han visto afectados en exceso, informes sobre abusos cometidos por subordinados suyos, rumores de que elementos villistas simpatizan con sus desplantes agrarios. Alberto responde una y otra vez, sin perder la calma, pero sintiendo cómo el suelo se inclina bajo sus botas. Explica que ha castigado saqueos, que ha mantenido disciplina, que sus repartos de tierra no son caprichos sino medidas de justicia. Sabe que dice la verdad. Sabe también que la verdad importa menos que la narrativa que se quiere imponer. De pronto, uno de los funcionarios lee, en voz alta, una frase de un informe anónimo donde se le describe como peligro potencial para la estabilidad del nuevo régimen. No hace falta ser muy perspicaz para imaginar quién pudo haber redactado esa frase.
La reunión termina sin gritos, sin golpes en la mesa, sin escenas dramáticas. Termina simplemente con una última frase seca. Mientras se revisan sus actos, general, quedará usted a disposición de las autoridades en la ciudad. Sus tropas permanecerán acuarteladas. No se pronuncia la palabra detenido, pero las miradas de los guardias que se acercan a su alrededor la vuelven innecesaria. Alberto comprende en un segundo que la trampa no es espectacular. Es administrativa. No lo han engañado con promesas ruidosas, sino con procedimientos silenciosos. Lo conducen a una habitación amplia que, vista a la ligera, podría pasar por un cuarto de huéspedes sin lujo. Cama sencilla, mesa, una ventana alta. La puerta, sin embargo, se cierra con cerrojo por fuera. No hay barrotes visibles, pero la libertad se ha ido. Sus oficiales de confianza no pueden entrar sin permiso. Sus papeles, sus decretos, su ley, quedan fuera de su alcance directo. El hombre que cabalgó entre balas ahora está inmóvil entre cuatro paredes encaladas. El maestro que usó pizarrones ahora tiene como único espacio en blanco la parte posterior de un sobre viejo que encuentra sobre la mesa. Se sienta, toma un lápiz corto, gastado, que alguien dejó olvidado. Podría escribir una carta de súplica. Podría intentar explicar otra vez sus razones a quienes ya han decidido no escucharlas. En lugar de eso, escribe el título que lleva años acompañándolo. Ley Agraria del Norte de Tamaulipas y San Luis Potosí. Empieza a copiar, de memoria, artículo por artículo, no porque crea que esa hoja vaya a salir de allí fácilmente, sino porque necesita asegurarse de que aunque lo acorralen el cuerpo, no logren confundirle las ideas. Afuera, en los pasillos, los pasos de los guardias marcan un ritmo mecánico, ajeno. En algún lugar del edificio, Rodolfo firma documentos, recibe telegramas, responde con cortesías cifradas. En la capital del país, los constituyentes discuten los últimos detalles de la nueva Carta Magna. El tiempo, ese viejo enemigo que lo ha perseguido desde que salió de la escuela, huyendo de los rurales, vuelve a apretar el nudo. Está contando los días, quizá las horas, que le quedan a Alberto para decidir qué hacer con lo único que nadie puede confiscarle en ese momento, su memoria, su relato, su ley. No lo sabe todavía, pero el siguiente papel que le pondrán frente a los ojos no será un decreto ni un telegrama, será una sentencia. Y tendrá de nuevo un plazo implacable, escrito no esta vez por la historia abstracta, sino por hombres de carne y hueso que, como Rodolfo, llevan años aprendiendo a usar el tiempo como arma más afilada que cualquier bayoneta. Mientras traza, con mano firme, las últimas palabras de su proyecto agrario en aquel sobre arrugado, el maestro general se acerca, sin saberlo, al límite donde la vida de un hombre termina, y empieza, quizá, la de un símbolo. El hombre que soñó con repartir la tierra en parcelas exactas, ahora descubre que el único terreno que le queda es de unos cuantos pasos, del catre al muro, del muro a la ventana alta, de la ventana a la puerta cerrada con llave. Quien quiso abrir el país a punta de decretos y fusiles, ahora solo puede abrir y cerrar su propia mano, y sin embargo es precisamente en ese espacio mínimo, en ese rectángulo de cal y sombra, donde Alberto Carrera Torres va a decidir cómo quiere ser recordado, como general derrotado, o como maestro que no se retracta ni al borde del paredón. La sentencia todavía no existe en papel, pero ya pesa en el aire. En el pasillo, los pasos de los guardias suenan como un reloj de péndulo. Cada vez que una bota roza el piso de piedra, Alberto siente que cae un grano más en un reloj de arena invisible. Él no sabe la cifra exacta, pero los funcionarios sí. Falta poco más de una semana para que la nueva Constitución sea promulgada en 1900 en Querétaro y falta menos para que el expediente del general agrarista quede resuelto. El gobierno tiene prisa por inaugurar la legalidad con las manos limpias de rebeldes incómodos. Una mañana, la puerta se abre con un chirrido que ya reconoce. No es el guardia de siempre. Entra un oficial con uniforme impecable y bigote recortado, acompañado de un escribiente que lleva una carpeta gruesa. Sobre la portada, en letras claras, se lee: Causa contra el C. General Alberto Carrera Torres. Causa. Como si la causa fuera él, y no los miles de campesinos que han puesto sus esperanzas en sus decretos. Le comunican, con tono frío, que será sometido a consejo de guerra. El juicio comenzará en 3 días. 72 horas para preparar su defensa, para ordenar en su mente años de combate, hectáreas recuperadas, firmas estampadas con manos callosas,
En cualquier código de justicia, eso sería una ironía cruel. Para un maestro acostumbrado a preparar sus clases con antelación, es casi un insulto personal, pero Alberto no protesta. Pide papel, pide tinta, pide tiempo con un defensor, el oficial se encoge de hombros. Papeles, los que quiera, tiempo. El que hay. Cuando la puerta se cierra otra vez, la celda se llena de un silencio espeso, de esos que parecen tener peso propio. Alberto respira hondo. Ha aprendido, en las noches de campaña, que el miedo se controla enumerando tareas. Enumera ahora. Escribir una declaración, ordenar argumentos, recordar nombres de testigos, pensar en una frase que resuma su verdad, en una sola línea, por si no le dejan decir más. La noticia del juicio corre por los pasillos como un rumor que todos sabían que llegaría. En el despacho iluminado donde trabaja Rodolfo, la carpeta con la causa llega acompañada de otro sobre, más discreto, con instrucciones desde más arriba. No dicen condénenlo. Eso sería demasiado burdo para un gobierno que está a punto de estrenar constitución. Dicen algo más elegante. Dar ejemplo de que nadie está por encima de la ley y del mando civil. Rodolfo lee entre líneas. Sabe que un ejemplo que no asuste no sirve de nada. En la parte inferior del documento, la fecha límite. El juicio debe concluir antes del 16 de febrero. Ese día, todo debe estar resuelto, concluido, archivado. Esa noche, cuando la ciudad se apaga y solo quedan encendidas algunas ventanas de los cuarteles, ocurre el primer giro que nadie ve. Ni siquiera Alberto. A cientos de kilómetros, en Querétaro, varios diputados agraristas se enfrascan en una discusión encendida sobre la propiedad de la tierra. Algunos conceptos que llegan a la tribuna en boca de otros son familiares. Restitución, ejidos, expropiación por causa de utilidad pública. No traen su firma, pero llevan su huella. Artículo 27, lo llaman. Mientras él duerme en una cama dura, la ley que soñó se abre paso en párrafos oficiales que ya no podrán borrarse con un simple telegrama. Al día siguiente, el tiempo se comprime. Alberto se sienta frente a una mesa coja, con un defensor militar que parece más cansado que convencido. El abogado le explica, con honestidad triste, que los cargos son graves. Insubordinación, abuso de autoridad, incitación a la anarquía, despojo a propietarios reconocidos por el gobierno. Cada palabra legal es una piedra lanzada contra todo lo que él considera justicia. ¿Anarquía?, pregunta con media sonrisa amarga. Si algo he hecho, es poner reglas donde solo había la ley del capataz y del fusil. El defensor lo mira con cierta admiración, pero también con pragmatismo. Eso suena muy bien, general, pero a los jueces hay que hablarles en su idioma, y su idioma es el código militar. Cuando lo conducen ante el Consejo de Guerra, el salón no parece un tribunal solemne, sino una oficina agrandada deprisa, una mesa larga, 3 oficiales al centro, algunos papeles apilados, un crucifijo en la pared. No hay público. Los campesinos que podrían testificar a su favor están a kilómetros, trabajando en los surcos que él ayudó a recuperar. No hay prensa, no hay tribuna. El país entero habla de la nueva constitución que está por nacer. Nadie presta atención a la posible muerte de uno de los hombres que empujaron sus artículos más incómodos. Entre los presentes, sentado a un costado con pluma en mano, está Rodolfo. No viste toga ni uniforme judicial. Viste el mismo tipo de traje sobrio que usaba de estudiante aplicado. Es el secretario del Consejo. Su trabajo es registrar cada palabra, cada pregunta, cada respuesta. Toma nota, aparentemente neutro, pero su mera presencia convierte el juicio en algo más que un trámite. Es la culminación privada de un duelo público que empezó en una escuela de pueblo. Cuando los ojos de Alberto se posan en él, no hay sorpresa, hay reconocimiento y una calma extraña, como la de quien confirma finalmente que su sospecha era cierta. Las preguntas se suceden con ritmo creciente. ¿Reconoce usted haber ordenado la ocupación de estas haciendas? Sí. ¿Reconoce haber distribuido tierras sin esperar autorización del primer jefe? Sí. ¿Reconoce haber permitido que campesinos armados tomaran decisiones sobre propiedades reconocidas? Reconozco que los campesinos no pidieron permiso para morirse de hambre durante décadas. Responde, y alguno de los presentes carraspea, incómodo. El presidente del Consejo le pide que se ciña a las preguntas. El defensor intenta interponer objeciones tímidas. Lo callan con la cortesía seca de quien ya decidió el final del acta antes de empezar.
El momento de mayor tensión llega cuando leen, en voz alta, un párrafo extraído de uno de sus decretos agrarios. La tierra será para quien la trabaja. Ningún papel firmado en la capital podrá tener más peso que el derecho del pueblo a comer. La frase resuena en la sala como una blasfemia. Uno de los jueces la subraya con el dedo, indignado. Esto, general, es colocar su voluntad por encima de la nación. Alberto, que ha pasado la vida usando la palabra nación como algo sagrado, siente un pinchazo en el pecho. No, responde con voz más baja pero firme, es colocar a la nación por encima de los intereses de unos cuantos. Rodolfo escribe cada palabra, pero en su cabeza se forma otra frase, que no tiene el valor de decir en voz alta. Es colocar tu versión de la nación por encima de la mía, porque eso es lo que ha sido siempre su conflicto con Alberto. No solo una rivalidad personal, sino una pelea por el significado de las mismas palabras: justicia, progreso, orden. Para el maestro, justicia es repartir la tierra ya y asumir el riesgo. Para él, para el funcionario que ha aprendido a sobrevivir a dictaduras y revoluciones, justicia es algo que se dosifica, que se negocia, que nunca se concede del todo para no perder el control. En un receso breve, cuando la sala queda casi vacía, ocurre un encuentro que nadie registrará en las actas. Rodolfo se acerca a la mesa donde Alberto permanece sentado, esposado. Pide a los guardias unos minutos a solas, invocando asuntos de redacción. Se quedan a distancia, lo bastante lejos para no oír. Rodolfo no sonríe, tampoco finge cordialidad, habla en voz baja, como si no quisiera oírse a sí mismo. Hay una salida, Alberto. Podrías reconocer que te excediste, culpar a tus subalternos, pedir clemencia. El consejo no está ciego, aún hay quienes te respetan. Es la oferta que ha ensayado mentalmente durante días. Mezcla de cálculo y memoria de aquel maestro que alguna vez lo corrigió en un pizarrón. Alberto lo mira como se mira a un alumno que repite una lección aprendida de otros. ¿Una salida? Repite. ¿Para quién? ¿Para mí o para tu expediente? Rodolfo aprieta los labios, insiste. Si mueres fusilado, tus repartos de tierra serán anulados uno por uno. Tus hombres se quedarán sin protección. Un reconocimiento de error podría salvar algo. Es, en cierto sentido, un argumento honesto. Una retractación quizá le daría al gobierno pretexto para moderar el castigo, pero también sería una victoria simbólica enorme para quienes quieren domar la revolución. Sería lograr que un general agrarista firme, con su propia mano, que se equivocó al entregar la tierra al pobre. El tiempo, otra vez, se reduce a un par de segundos densos. En ese silencio mínimo, Alberto ve superpuestas varias imágenes. Campesinos clavando estacas, niños escribiendo tierra en pizarrones, improvisados, su propia letra torpe en el sobre arrugado de la celda. Sabe que no tiene mucho por ganar aceptando la oferta, pero sí mucho que perder si deja detrás de sí una confesión escrita que contradiga todo lo que ha hecho. Te equivocas de maestro, Rodolfo, dice al fin, con una calma casi cariñosa. Hay cosas que se pueden corregir en clase, otras ya vienen en el libro, y añade clavando la mirada, y tú ya elegiste en qué página quieres que te recuerden. Cuando regresan los jueces, el juicio entra en su tramo final. La lectura de pruebas es casi una formalidad, las conclusiones un guión aprendido, el consejo se retira a deliberar, y para guardar las formas se toma unas horas. A Alberto lo devuelven a la celda. Allí el reloj deja de ser metáfora. Un guardia joven, quizá sensibilizado por lo que ha oído, le susurra al dejarle la cena. Dicen que mañana temprano. No termina la frase, pero no hace falta. Mañana. En menos de 24 horas, su nombre pasará de los telegramas a los informes póstumos. Es en esa noche comprimida donde Alberto vuelve a ser, por última vez, simplemente maestro. Toma el sobre arrugado con la ley agraria escrita de memoria, y al reverso empieza otra lista. No decretos, no artículos, sino nombres. Nombres de pueblos, de ejidos improvisados, de hombres y mujeres que han firmado junto a él. No tiene la ilusión de que esa hoja llegará a sus manos. Es un ejercicio de memoria, casi un rezo laico. Cuando la lista se llena, escribe una última frase, que no es consigna ni discurso. Que no retrocedan aunque borren mi firma. Dobla el papel, lo esconde bajo el colchón, como un niño que guarda un secreto. Al amanecer, el veredicto ya no sorprende a nadie. Culpa comprobada, pena de muerte. Ejecución en legal forma. La expresión, fría, contrasta con la escena que sigue. Lo trasladan al patio del cuartel.
un rectángulo de tierra pisoteada que conoce bien. Allí se han formado tropas, se han dado arengas, se han pasado lista. Esa mañana el aire está helado. El vapor del aliento de los soldados parece humo de fusil anticipado. El pelotón que lo espera no son extraños. Varios sirvieron bajo sus órdenes, algunos evitan mirarlo a los ojos. Disparar contra él es la última orden que recibirán como parte de su legado. Le ofrecen la venda en los ojos. La rechaza. No necesita valor teatral. Simplemente quiere mirar de frente hasta el final, como ha mirado todo. El pizarrón, la sierra, la plaza, tomada, el rostro crispado de Rodolfo, dicen, porque a partir de este punto la historia se llena de dicen, que sus últimas palabras no fueron contra el gobierno ni contra sus enemigos, sino a favor de los campesinos, que pidió que dispararan al pecho, no a la espalda, que no quiso sacerdote, porque sus cuentas las llevaba con los de abajo y con su propia conciencia. Lo cierto, más allá de versiones, es que a los 29 años un maestro general queda reducido, en segundos, a un cuerpo tendido. En la tierra que tantas veces dibujó con tiza, el eco de los disparos se pierde rápido. No hay multitud, no hay fotógrafos. Un acta se redacta, se firma, se guarda en un archivo, con otros muchos nombres borrados del relato oficial. Rodolfo, en su despacho, recibe la confirmación escueta. Sentencia cumplida. La lee sin gesto, como si fuera otra carta cualquiera, pero sus manos tardan un segundo más de lo normal en dejar el papel sobre la mesa. Ese segundo de más será durante años un fantasma, porque mientras él suma un éxito administrativo a su carrera, en el campo que creyó haber controlado, empieza una batalla distinta, la de la memoria contra el olvido. Y aquí llega el giro que Alberto ya no ve, pero que define su legado. 11 días antes de que las balas lo alcancen, el país promulga la Constitución de 1917. En su artículo 27, la nación se reserva el derecho de expropiar tierras para repartirlas. Se reconoce la propiedad comunal. Se abren puertas, estrechas, sí, pero reales, para que los campesinos reclamen lo que les fue arrebatado. Los periódicos de la capital celebran la modernidad de la nueva Carta Magna. En los pueblos del noreste, donde casi nadie sabe leer aquellos periódicos, algunos hombres y mujeres se preguntan qué habrá sido del general maestro que habló de ejidos antes que nadie. Pasan los años. Rodolfo asciende, ocupa cargos, firma acuerdos, pronuncia discursos llenos de términos que aprendió en esa escalera resbalosa llamada política. Habla de aplicación responsable del artículo 27, de equilibrio entre progreso y justicia social. Cada vez que menciona esos números, esos términos, una imagen se le cuela por la rendija de la memoria. Un hombre en la celda copiando, de memoria una ley que ahora él invoca públicamente, sin mencionarlo. Nunca reconoce, ni siquiera en privado, que parte de la letra que aplica viene de aquel rival incómodo. La historia oficial, como los informes que redactaba de joven, es selectiva, pero la historia verdadera no se escribe solo en oficinas. En la región donde Alberto cabalgó, los ejidos empiezan a tomar forma legal con el paso de las décadas. Bajo el gobierno de Lázaro Cárdenas, cuando el reparto agrario alcanza dimensiones que nadie habría imaginado en tiempos de Porfirio Díaz, algunos comisariados eligen nombres para sus nuevas tierras. En mapas y actas aparecen de pronto ejidos llamados General Alberto Carrera Torres, Maestro Carrera, Ley Agraria. Nadie les pidió permiso a los ministerios para bautizarlos así. Es la gente diciendo, a su manera, sabemos quién se jugó la vida por esto, aunque ustedes no lo mencionen en los discursos. En un aula rural de Tamaulipas, un maestro joven, décadas después, pega en la pared un mapa de México con las entidades federativas. En un rincón, con letra diminuta, escribe a mano el nombre de un hombre que los libros de texto apenas mencionan. Cuenta a sus alumnos la historia de un maestro que se volvió general para que los campesinos pudieran dejar de ser peones. Les habla de pizarrones de carbón, de decretos escritos en papel rústico, de una ley que se copió de memoria en un sobre antes de un juicio injusto. Los niños miran con ojos abiertos. Para ellos, habituados a escuchar nombres de presidentes y héroes lejanos, la idea de un maestro de región convertido en figura histórica tiene un brillo especial. En otra oficina, muchos años después, un archivista aburrido hojea expedientes viejos que nadie ha pedido en décadas. Entre actas amarillentas encuentra una carpeta casi deshecha. Causa contra el C. General Alberto Carrera Torres. Las letras se han borrado en parte,
pero aún se distinguen las acusaciones, las firmas, la nota fría de sentencia cumplida. En uno de los márgenes, apretada y un poco temblorosa, se ve una corrección hecha a mano en la época. Una palabra sustituida, un adjetivo suavizado. Reconocer esa letra ya no es posible, pero el gesto delata algo. Incluso en el momento de apuntalar la condena, alguien sintió la necesidad de matizar. El archivista, curioso, busca en bases de datos modernas, en libros recientes, en artículos de historia regional, descubre que aquel general casi borrado figura ahora como precursor del artículo 27, fotocopia el expediente, lo lleva a casa, se convierte, sin proponérselo, en uno más de los que mantienen viva la llama discreta de ese nombre. El tiempo, que fue enemigo implacable de Alberto en vida, hace algo extraño con él después de su muerte. Lo toma, lo dobla, lo estira. En algunos periodos, su figura casi desaparece. Los caudillos más estridentes se llevan la atención. Las fechas oficiales se llenan de otros aniversarios. En otros momentos, cuando la tierra vuelve a ser tema candente, en litigios, en conflictos agrarios, en debates sobre reformas constitucionales, su nombre reaparece como un antecedente incómodo. Un legislador cita su ley agraria en una discusión parlamentaria. Un historiador rescata sus decretos. Un documentalista decide contar su historia en voz alta. Y en ese vaivén, la rivalidad que marcó su vida se diluye. Rodolfo, con el paso de las décadas, se vuelve apenas una nota a pie de página. Funcionario del régimen carrancista, sus informes, tan pulcros, se apilan en archivos que pocos consultan. Su gran triunfo, la caída del rival, termina siendo, paradójicamente, el punto de partida para que la figura de ese rival sea gigante, porque no hay símbolo más potente que el de un hombre que muere por adelantarse a las leyes que el propio Estado terminará adoptando. Si uno camina hoy por los caminos polvorientos de Tula o por los ejidos del norte de San Luis Potosí y pregunta por Alberto Carrera Torres, tal vez no escuche una biografía ordenada con fechas exactas, escuchará, en cambio, relatos fragmentarios. Dicen que era maestro. Dicen que repartió tierra sin pedir permiso. Dicen que lo mataron porque no quiso echarse para atrás. Y entre esos, dicen, entre esas medias certezas transmitidas al calor del café y del maíz, hay algo más verdadero que cualquier acta, la certeza de que, durante un tiempo brevísimo pero intenso, un hombre decidió usar su grado de general no para ganar haciendas, sino para perderlas, en manos de quienes nunca las habían tenido. Al final, la vida después de la muerte de Alberto no ocurre en cementerios ni en ceremonias oficiales. Ocurre cada vez que un campesino firma un papel reclamando una parcela y cita, sin saberlo, principios que él defendió. Ocurre cada vez que un maestro rural explica el artículo 27 y, de paso, cuenta la historia de aquel colega que cambió el aula por el caballo. Ocurre cada vez que alguien abre un viejo archivo y se sorprende de encontrar, entre frases acusatorias, destellos de una justicia adelantada a su tiempo. El reloj que lo apuró en la celda se detuvo para su cuerpo en 1917, pero siguió andando para sus ideas, y contra todos los plazos que le impusieron, 3 meses, 10 días, una noche, un amanecer, esas ideas encontraron la forma de saltar, por encima de los cerrojos, de los dictámenes y de las rivalidades personales. Es entonces cuando el contraste final se vuelve claro. El hombre que tuvo tan poco tiempo en la tierra logró, a pesar de todo, dejar una marca que se mide no en minutos ni en sentencias, sino en surcos, en ejidos, en generaciones, y esa es, tal vez, la única victoria que ni el mejor burócrata del mundo puede archivar.